Saludos, señores, una vez más con ustedes, la fe del clan, las entrañas de mi credo. Luis, y, y en este tema sí pega las entrañas de mi credo. Las entrañas de mi credo, ¿por qué? Porque vamos a hablar de algo que es prácticamente lo más importante del catolicismo, que es la Eucaristía, pero vista principalmente, primero, desde la cena pascual judía, para entendiendo eso, entender entonces la semana pascual de los católicos. Sí, es interesante lo que tenemos nosotros, los católicos. Somos privilegiados, Raúl, porque tenemos lo que es la Eucaristía. Pero al conectarla con la cena pascual judía, podemos concluir que todo era un plan de Dios. O sea que Una cosa, digo yo, milimétricamente planificado. milimétricamente planificado y que todo lo que se hizo en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, se hace realidad hoy en el catolicismo. Eso debe ser doloroso para un protestante y rechazarlo, ¿verdad? Doloroso y cuando un protestante, como han habido muchos, que logran entenderlo. Que se dan cuenta y dicen, Sí. Dios mío, ¿y qué yo hago ¿Y, ahora? y cuánto tiempo yo he perdido? Sí. Es difícil porque en realidad nosotros tenemos grandes apologistas y teólogos. Tú conoces a Scott Hahn, Sí, que es el sí. autor de La Cena del La Cordero. Cena del Cordero, tremendo libro. Y de Roma Dulce Hogar. Sí. La mayoría de personas lo conocen por esos dos textos y principalmente por Roma Dulce Hogar, que es su testimonio de conversión. Es extraordinario ese libro. Todo lo que él explica, cómo fue redescubriendo la misa. El que lee ese libro ama la misa. Termina amando la Termina misa. amando la misa. De una o claro. de otra manera. Sí, claro. Porque Que sí. es extraordinario, es extraordinario. Mira, dice San Pablo en Colosenses 2, 16, 17. Búsquenlo. Colosenses 2, 16, 17. Él da como un consejo a los colosenses. Miren, que nadie lo eche de menos porque ustedes han dejado de celebrar la fiesta de las lunas, la fiesta judía, los sábados y todas esas cosas. Porque toda esa cosa era sombra de lo que es verdadero. De lo que es realidad hoy. Y dice que, y lo que es real y verdadero es el cuerpo de Cristo. ¿Lo dice así mismo? Así mismo. ¿Colosenses qué? Colosenses 2, de 16 a 17. No, pero si tú No, tienes. vamos a buscarlo aquí, espérate. Y qué bueno que tú Que traiste tu Biblia. Esta Biblia es nueva porque se la regalan a Lucy y yo como que no la entiendo. No, lo buscamos. ¿Por qué no me aparece aquí? a Romanos, 1 Corintios. Es que están aquí como, están agrupadas como cartas todas. Sí. A nosotros nos acusan, Raúl, de que nosotros no manejamos la Biblia. Está bien que acusen a otro, a mí no. Se acusa de... Colosenses 2, 16, 17. Estamos en el 2, 18, dice, por tanto, que nadie lo juzgue por asuntos de comida o bebida, o por no respetar fiesta, lunas nuevas o el día sábado. Hasta ahí se refiere él a todas las festividades judías. Todo eso es sombra de lo venidero. La realidad es la persona de Cristo. En otra Biblia dice el cuerpo de Cristo. Hay que ver qué dice la Reina Valera, la versión Reina Valera. Reina Valera, sí, para ver qué dice. Pero está interesante ese lógico. Ese texto. Y yo quiero empezar con esto, porque yo siempre te voy diciendo a ti, llama yo a hacer una introducción y después te suelto todos los pasos del CD. No me suelte que... Porque miren, voy a hacer una introducción que al principio parecería como que no estoy desintonizando, pero no, miren. La gente piensa que Abraham es el que va a sacrificar a Isaac. Y no. Repíteme la idea. La gente piensa que Abraham es el que va a sacrificar a Isaac, a su hijo. A su hijo, exacto. Y no. Y no es así, por eso no, es Dios. Ok. ¿Por qué tú y el texto lo dice. Lo que pasa es que a veces uno lo lee y como que no cae en razón. Mire, en el paganismo, todos los rituales que eran con personas, o sea, en el paganismo, a los dioses de la lluvia, de los truenos, de la cosecha, los hombres, para manipularlo, ellos tomaban la iniciativa de sacrificarle sus hijos a los dioses. En este caso, no. Dios se lo pide a Abraham, que es una cosa muy distinta
a que Abraham vaya a sacrificarlo. Es Sí, Dios sí, que se tienes lo razón, pide. tienes Ve, razón. entonces, es Dios que, Abraham que es un intermediario. Abraham lo que es un intermediario. Naturalmente, hace falta hacer un ritual aquí en la historia y Dios no puede bajar él mismo a llevar al hijo, a llevar a Isaac. Entonces se lo encomienda a Abraham, pero el sacrificio es de Dios. Y cuando Abraham lo único que es útil ahí para ponerlo a prueba, para que él declare su fe. La primera profesión de fe que se hace en la Biblia no la hace Pedro, la hace Abraham. En sentido práctico y en sentido teórico. Porque en sentido práctico, porque a él obedecer el mandato de ven y sacrifica al muchacho, él está en sentido práctico haciendo una profesión de fe. De hecho, cuando él va a sacrificar a degollar al niño, el ángel del Señor lo detiene y dice, detente, que ahora sé que tiene fe porque me obedeciste. O sea, Dios le reconoce la fe a Abraham. En la obediencia. En la obediencia. De modo que en ese relato, Abraham hace la profesión de fe en el Antiguo Testamento. En el Nuevo la hace Pedro. Oh, sí, sí, tienes razón. En el Viejo, la profesión de fe la hace Abraham. En el Nuevo la hace Pedro. Y yo te voy a dar un texto ahorita, bíblico, donde la Biblia, el profeta Isaías, llama a Abraham roca sobre la cual edifica el pueblo, así como Jesucristo dijo roca a Pedro después de la profesión de fe sobre la cual edificará la iglesia. Para que lo que dicen que no leemos Biblia, yo busco el texto bíblico. Isaías 51, del 1 al 2. Hay que traer una Reina Valera también para Entonces. Para hacer paralelos. Bien, Dios es quien sacrifica a Isaac. Pero él mismo, usando su metodología, intercambia el sacrificio. No sacrifica a Isaac, pero un corderito. Y un cordero. Pónganme atención todos, católicos y protestantes. Ay, mi madre. A partir de ahí, de ese relato, de ese evento histórico, todo sacrificio en el templo de cualquier animal, la sangre de ese cordero representa la sangre de Isaac. Porque en el sacrificio de Dios que va a sacrificar a Isaac, cuando él sustituye, él lo que está es, en mi caso no va a haber gente sacrificada, va a haber este cordero. Ahora, la sangre de este cordero va a representar la sangre de Isaac. Fíjate, estoy diciendo representar. La sangre del cordero es símbolo de la sangre de Isaac. La sangre del cordero pascual, a partir de ahí, es símbolo de la sangre de Isaac. La sangre del cordero de Yom Kippur es símbolo de la sangre de Isaac. ¿Me estás siguiendo? Sí, sí, claro. No, porque si tú no me estás siguiendo, no me están siguiendo ellos. No. Lo que sí estoy meditando en el momento que tú estás diciendo símbolo de Isaac, que para la nueva alianza representa la sangre del cordero, que es el cordero Jesucristo. Te estoy machacando símbolo. Símbolo. Porque en el catolicismo, no, espérate. En el catolicismo, la sangre, el vino, no es símbolo de la sangre de Cristo. Es sacramento de la sangre de Cristo. Porque hay una diferencia abismal y todo católico tiene que entenderlo entre símbolo y sacramento. Y cuando tú dices símbolo, entonces tú te refieres al contexto judío. Judío. O sea, antes del Nuevo Testamento. Esta sangre representa la del cordero de Isaac. La Isaac. En ese contexto. No es la sangre de Isaac. Representa. En el catolicismo, el vino es la sangre de Cristo. No la representa. ¿Me sigue? No la representa, sí, claro. Y eso es, en el catolicismo es porque Cristo no es símbolo de Dios. Cristo es Dios. ¿Me sigue? Cristo encarnado es Dios. ¿Sí o no? Sí, claro. Él no representa a Dios. No. Pues igual, la sangre, el vino, no representa la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, la sangre del cordero representaba la sangre de Isaac. Era símbolo de la sangre de Isaac. Esa diferencia abismal. ¿Vieron? Sí. A partir de ahí, para el judío, en el judaísmo, para el judío, todos los sacrificios de animales, ya sea sacrificio de comunión, ya sea sacrificio de expiación, todos representan la sangre de Isaac.
Exacto. Ahora sí te entendí el concepto porque tú dijiste, iniciaste la oración para el judío. Eso representa Ok. Lógico. Ahora lo hiciste, Porque, sí. porque vamos a hablar de la semana pascual judía. Exacto, porque Y- en la primera expresión tú no utilizaste eso, para el judío. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, para el judío. ¿Y por qué es tan importante lo que querían los judíos? ¿Por qué es tan importante lo que hacían los judíos? Porque en el cristianismo se hace plenitud. Sí. Todas las cosas que ellos hacían eran simbólicas. Y Sa- ahora, San Pablo acaba de decir, Colosenses, ¿qué fue? Colosenses 2, 16, 17. Que no se burlen de ti, de que porque tú dejaste de celebrar esas fiestas judías, ujú, de Yom Kippur, de la semana pascual, todas esas cosas. cena pascual Porque judía, todo eso era sombra de lo que hoy es verdadero. Y lo verdadero en la hoy es persona de Cristo. la persona de Cristo o el cuerpo de El Cristo. cuerpo de Cristo. Ve, Que, sí, no, eso estamos clarísimos. clarísimo. La importancia que tiene es, yo dije ahorita para el cristianismo, pero en realidad para el catolicismo, porque nuestros hermanos separados se hacen llamar cristianos, pero Sí. ellos no le ven ningún tipo de importancia, ellos lo ven como algo histórico. Sí. Todo lo que tenga que ver con el Arca de la Alianza, con el templo, con la tienda del encuentro con Dios, todo eso ellos lo ven como Sí. algo histórico del pasado. Del pasado. No lo conectan con el presente porque ellos no lo tienen actualizado. Actualizado, exacto. Entonces, en ese mismo orden, Luis, así como para el judío está la sangre de Isaac, que no fue sacrificado per se. O sea, al instante Dios sustituye al niño por el cordero, porque la sangre del cordero va a representar la sangre del niño que quedó vivo, que no fue sacrificado. Distinto a Cristo, Cristo fue sacrificado. Entonces, así como cada sacrificio es un símbolo de la sangre de Isaac, así en el catolicismo, cada ritual es un sacramento que se desprende del sacramento esencial, que es Jesucristo, sacramento de Dios, inmolado en la cruz. Nosotros a eso llamamos actualizar, hacer memoria de eso en la actualidad, traerlo aquí, a la hora. Y el sacrificio de Cristo, que inicia en la cruz, no termina, inicia en la cruz, es un sacrificio que está actualmente vigente, que el efecto del sacrificio continúa. Continúa. Porque así como el sumo sacerdote terminaba el sacrificio cuando salía del templo, del lugar santo. Le esperaban 10 vírgenes para simbolizar un matrimonio entre Dios y el pueblo. Exacto, que celebraban. De esa misma manera, Jesús, dice la carta a los Hebreos, específicamente el capítulo 9, sí, entró de una vez y para siempre, pero con su propia sangre, y todavía no ha salido. Lo que quiere dejar dicho es que el ritual no ha terminado. No ha terminado no el está sacrificio. concluido todavía. Y precisamente por esa razón es que hoy tú y yo nos podemos arrepentir, pedir perdón. Y a través de ese sacrificio que está vigente en el cielo, que todavía es, no es algo del pasado. No es algo del pasado. Entonces el Señor nos perdona. Sí. Y eso, el que quiera entender esto que acaba de decir Luis, léase la carta a los Hebreos completa. No, déjame decirte algo, Raúl. La primera vez que yo leí la carta de los Hebreos sin tener el contexto, no entendí nada. En el aire. Y después porque... Cuando tú entiendes el rito de la antigua alianza, es lo que el que escribe la carta de los Hebreos, que a propósito se dice que se cree que no fue Pablo, que fue un discurso. Sí. El que hace la carta de los Hebreos está machacando que todo lo que sucedió en todo ese tiempo, los sacrificios, sí tenía un valor en ese momento. En ese momento. Pero que ya eso terminó. Porque eso era sombra y ya llegó la plenitud. Ya en realidad, ya llegó la plenitud de los tiempos. Entonces, es por eso que vamos a hablar un poco de lo que es la cena pascual judía. Pero espérate, porque yo no he terminado todavía. Dale. Yo no he terminado con mi introducción. Mira, yo estoy diciendo que la sangre de Isaac viene representada en cada sacrificio. Pero en el Antiguo Testamento habían varios sacrificios. Sí. Estaba el sacrificio de la semana pascual que celebraba la liberación de Egipto. Del pueblo de Israel. Que no era un sacrificio expiatorio, porque no quitaba culpa. Era una celebración. De comunión. Que celebraba y recordaba la liberación de la esclavitud.
liberación de la esclavitud. Claro. Luego, en el día de Yom Kippur, se celebraba un cordero, que ese cordero sí era expiatorio. El Yom Kippur, el día del gran perdón, ¿te recuerdas? Sí. Que San Pablo, o quien escribió la carta a los hebreos, se refiere a Cristo como el cordero de Yom Kippur, Sí, sí, sí. que es el cordero que el sumo sacerdote entraba con la sangre dentro del lugar santo santísimo. El de la Pascua no se entraba al templo, se mataba en el área del holocausto, había un matadero ahí para que cada familia vaya y mate su cordero, y de ahí para un asadero. Pero esa sangre no entraba al lugar santo santísimo, porque era un ritual, era un sacrificio de comunión, de liberación, de conmemoración, no para perdón de los pecados. Pero ¿qué pasa? A Cristo se llama el Cordero Pascual. Y Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es distinto al Cordero Pascual. Y San Pablo, en la carta a los hebreos, cuando se refiere a Cristo como Cordero, se está refiriendo al Cordero de Yom Kippur. Entonces tú me preguntas bien, entonces, ¿a cuál de todos era que Cristo representaba? Yo entiendo que a todos. Ahí voy, ahí voy. Porque es que en el ritual católico lo que viene es a sintetizarse todo. Todo regado en el Antiguo Testamento, los diferentes rituales, representan la sangre de Isaac. Y de diferentes momentos. En Cristo, Él es un único sacrificio. Y a través de ese único sacrificio se va a subdividir su accionar en sacramento en la iglesia. El sacrificio de Cristo en la cruz es único. Pero Único la acción sobre los creyentes es a través de 7 sacramentos. ¿Me sigue? Sí. No a través de 7 símbolos, como en el Antiguo Testamento con la sangre de Isaac, Exacto. sino a través de 7 sacramentos en donde el sacramento es la acción de Cristo como acción concretizada. Sí, No una representación. Eso se conecta con lo que te decía al principio de, Sí. de que el sacrificio está vigente. Está vigente. Y por eso los 7 sacramentos entonces pueden tener acción en la actualidad. Que no tienen poder en sí mismos, sino que es un poder que viene dado porque el sacramento principal, que es Cristo, está humano delante del trono de Dios, mediando por nosotros al día de hoy. Exacto. Y, no, y la Santa Misa, la Santa Eucaristía, cuando tú vas a misa, no estás recordando algo. Tú estás exactamente en ese mismo momento en el sacrificio. En el sacrificio. Actualizando. Haciendo acto de presencia. Y siempre el padre dice, una misa no es igual que la otra, No. sino la que es actual, la que tú estás viviendo en ese momento. Y ya para nosotros también no es un secreto, no solamente estamos nosotros ahí, están nuestros difuntos también ahí. Exacto. Ahí se da lo que estuvimos hablando en uno de los videos de los 3 estados de la iglesia. De la iglesia. Están los 3 estados de la iglesia. Y los ahí. ángeles. Y los ángeles. O Colados sea, también se cuelan. se Pero cuelan. diga así. Hay un punto de catecismo hermosísimo, pero no lo traje, donde expresa esa comunión, cómo se da en la misa. Y así como hay cantidad de personas, hay mucho más ángeles, porque recuérdate que cada persona tiene su ángel custodio. Lógico. ¿Y dónde va a adorar ese ángel? ¿Dónde en va la la Eucaristía. persona? ¿Dónde está la persona ahí en la Eucaristía? Pero aprendiste algo nuevo hoy que no sabía. No lo había escuchado de esa forma. Ah, pues, no lo había escuchado de esa forma. ¿lo Y por, eso no me lo quisiste explicar antes. Y para que también tú No, claro. te sorprenda a ti. Y Aquí. te voy a decir algo, Raúl. La riqueza del catolicismo es interminable, hermano. No, es que cada día uno aprende una más. cosa nueva. ¿Y cómo es posible que hay gente que se queda con el mínimo del mínimo? No. Hay gente acomodado ahí. Sí. Claro, no se puede juzgar, cada quien tiene su nivel, pero... Hay gente que se llena con poco. O se conforma vacío. Y también hay otras personas que es lo contrario, que entiende que es poco. Que es poco. Que una misa es poco. Sí. Y entiende que un rosario es algo como repetitivo sin sentido. Él va a saber si es poco cuando se muera. Ay, Dios mío. Pero la misa es lo más grande que puede existir sobre la tierra, sobre este mundo material, es la Santa Eucaristía. Y tú sabes que la iglesia tiene la característica de que cada 30 minutos
hay una misa en el mundo. en el mundo. Wow. Ya está calculado, Luis. Sí, sí, está calculado ya. Sí, Cada sí. 30 minutos Hay estadística para todo. de las 24 horas que tiene el día, cada 30 minutos inicia Ya una tú misa. sabes, no, tremendo eso. Pero solamente en Medjugorje es así. Cada media hora hay una. Cada media hora hay una. Ya tú sabes. Solamente en Medjugorje. Imagínate tú a nivel mundial, A nivel y con mundial. las diferencias De horario. de horario que tenemos, que mientras un lado es de noche, el otro lado es de día, De día. y se está celebrando la Eucaristía Wow. constantemente. No me había sentado a pensar en eso, de Ah. verdad. De verdad. Y no, y la acción que tiene la Santa Misa. Dice, hay uno de los santos que dice que es más fácil vivir sin sol que sin la Eucaristía. Sin la Eucaristía. Obviamente, estos santos tenían una mística, una visión mucho más profunda de lo que nosotros tenemos. Entonces, ya para No, concluir... porque es que esos santos, después que llegan a ese nivel y se quedan aquí en la historia, en la tierra, vivo, dice, pero es que ya está vivo, no tiene sentido. No tiene sentido, yo quiero irme para allá. Como decía Carlos Acutis, la misa es mi autopista para llegar al cielo. Al cielo, así Y mismo él lo es. decía con mucha razón porque todos los santos se habían referido a la misa como, Eso es así, como ese encuentro directo con el Señor vivo. vivo. Y después que tú llegas a ese, podríamos llamarle dimensión, la muerte. O estado. Estado. Cuando tú llegas a ese estado, tú sigues asistiendo a la Santa Eucaristía Ni modo, ven acá. para adorar al Cordero Lógico. real, donde. Entonces, algo muy importante, hay un aspecto de la cena pascual Judía. judía que tiene similitud con nuestro rito católico. Vamos a verlo. Vamos a analizarlo un poquito, no a profundidad por asunto de tiempo, pero sí vamos a analizar un poquito. ¿Qué está sucediendo? Que alguien puede preguntarse, pero ¿de dónde sale esto? Nuestros mismos hermanos separados no entienden lo que es la misa, ni No, cuál no. es la razón de ser. Bueno, pues vamos a ver un poco lo que es la cena pascual. Y viéndola, vamos a ir analizando qué similitudes hay con la Eucaristía. Exacto. La cena pascual, como tú decías, Raúl, se circunscribe a la celebración del pueblo de Israel que estaba... Esclavizado. bueno, el pueblo de Dios, podríamos decir, pero Sí. todavía Israel no existía. No existía, como Israel. El pueblo de Dios, Los hebreos. los hebreos, estaban esclavizados en Egipto y cuando salen y cruzan, entonces ahí el Señor le da el mandato de celebrar la misma noche, le da la fórmula para celebrar y con esa sangre del cordero ponerlo en la puerta. En la puerta. Y que todos se junten en familia y se coman el cordero. Entonces, dentro de ese mandato dice, y deberán celebrarlo siempre. Siempre. O sea, como ser una celebración perpetua. Entonces, el judío entendió eso clarísimo. Clarísimo. Y esta cena no es como una cena navideña, sino que es una liturgia, podríamos decir. Sí. Es un rito que Sí, va por pasos. Pero también recordemos, Luis, no me agregate eso ahí. Vamos a hacer como una especie de línea del tiempo. Ujú, Este puño es Egipto, ujú, la esclavitud. Luego cruzan el río. ujú. Pero después del río viene entonces el desierto. El desierto. Ay, mi Y madre. después del desierto entonces viene Jerusalén. Sí. Entonces, cada etapa histórica es una etapa espiritual en el ser humano. Sí, así mismo Porque es. si nosotros decimos que Jerusalén al final va a ser La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Es decir, que la Jerusalén histórica es sombra de la Jerusalén celestial. Entonces, ¿de qué estado espiritual es sombra el desierto? El desierto de la vida. No. La vida, nosotros estamos caminando por un desierto. Espérate. No llega hasta ahí. No, Dale. no, espérate. No. Yo te lo voy a explicar de qué No. forma yo lo veo. Yo creo que tú hagas esa reflexión, mira. Si la Jerusalén histórica es sombra de una Jerusalén espiritual, Ujú. entonces el desierto histórico tiene que ser sombra de un desierto espiritual, ¿Y cuál es ese desierto espiritual? purgatorio. Ah, Sí, tú lo estás conectando con esa purificación. porque si el paso de Egipto a la libertad es el paso de la existencia, entonces el Egipto es la existencia. Cuando yo me muera, paso a la libertad, pero en el purgatorio. A purificarte. Y Pero después de ahí pero yo lo veo- entro a la Jerusalén celestial, yo que lo es el veo cielo. yo lo veo de otra manera.
yo lo entiendo es, cuando tú estás en el mundo sin conocer nada de Dios y que por ende estás en pecado y en pecado Sí. mortal, estás esclavo en Egipto. Egipto. Ese Egipto. Exacto. Y eres esclavo ¿de qué? Del pecado. Entonces, cuando tú te encuentras con el Señor, que te pone contento y te bautiza. y viene la conversión Exacto, y te bautiza. y te bautiza, Cruza cruzas el río, entonces ya estás del otro lado. Sí. Entonces ahí vienen los problemas de de la vida. cotidiana. Sí. Ese es el desierto. Entonces Sí. cuando tú mueres y vas al cielo, entonces esa es la nueva Jerusalén. Que pero entonces lo que tú estás planteando, yo lo introduzco en esa misma línea de que el desierto del purgatorio es parte de lo que tú no pudiste purificar en el desierto, lo purifica en ese estado de purgatorio. Ok. Es como una continuidad. Para conciliar, vamos a dejarlo así ahí. Para conciliar, para no discutir ahora. Entonces, mira lo que dice 12:24. Éxodo 12:24. 12:24. Cumplan este mandato del Señor. Esta es una ley perpetua. Perpetua. Para que ustedes y sus hijos, y cuando entren en la tierra que el Señor les va a dar según lo prometido, Sí. deberán seguir celebrando este rito. O sea, es un rito. Es Eso un rito. es importante, Raúl, porque es que nuestros hermanos separados han dañado este asunto de la ritualidad. Ellos lo ven como algo malo. Yo me imagino. A pesar de que yo tengo una liturgia. Oye, la liturgia de los protestantes. ¿Cuál? Una taíma, música, alabanza. Le Después llaman- viene una predicación. ¿Le llaman liturgia a eso? Espérate, no, yo te lo estoy... Dije, es un culto. te estoy tratando Un de... culto sin rito. Te estoy tratando de como de adaptarlo a lo que es una liturgia paso por paso. Sí. El primer paso es música. El segundo paso es la predicación. El tercer paso podría ser que llamen a lo que estén, pónganse aquí adelante que vamos a orar para que se conviertan. Y después llenar el tanque. ¿Qué tanque? Ellos ponen a veces una tanqueta para que la gente vaya a echar dinero. Exacto. A sembrar, porque hay que sembrar dinero. Exacto. Entonces, esa parte ritual, aunque ellos mismos en un momento lo hacen porque es un rito, ellos niegan todo lo que tenga que ver con rito, obviamente haciendo alusión a la Iglesia Católica, que porque nuestra iglesia es Sí. bastante ritual. Pero ya desde el Éxodo estamos viendo cómo el Señor dice, deberán seguir celebrando ¿qué? Este rito. Y él es que da las directrices. Y él le queda la directriz, hagan esto y esto. De esta forma. De esta forma, exactamente como sucedió con el mandato de Jesús. Sí. Cuando él toma el pan y dice, este es mi cuerpo, cuando toma la copa y Es- dice, este es mi sangre, Es la palabra de Dios hecha persona, dando la directriz. exacto, dándole directrices, y entonces dice, hagan Esto esto en memoria mía, como sacrificio memorial. Lógico. Óyeme, ¿y cómo es que cómo es que tú en la Biblia te dicen un mandato así? Y ese Hagan esto. Y ese sacrificio Literal. no va a ser una representación de mi sacrificio en la cruz, sino que va a ser una sacramentalización de mi sacrificio en la cruz. de mi Hay que sacrificio. machacarlo. Sí, pero la para palabra, que me entiendan. la palabra sacramento, ellos no lo entienden. ¿Qué Ay, es sacramento? no, pues, ¿Cómo tú le explicarías el sacramento a un Tú y protestante? yo estamos hablando a los católicos, ¿no? Está bien, pero ¿cómo tú le explicarías el sacramento a un protestante? La actualización real del misterio de Cristo. Sí, es que tú eres profundo, que el teólogo, señores, no lo acusen. Yo diría que puede ser una acción material visible de lo que está pasando espiritualmente. Por ejemplo, cuando te echan el agua en la cabeza, Sí, una acción material visible de lo que está pasando espiritualmente. exacto, cuando te echan el agua en la cabeza, eso tú lo ves y lo palpas. Y lo palpo. Pero espiritualmente, ¿qué está sucediendo? El Exacto. Espíritu Santo. Que- En ese momento, no antes, Sí. no después, Que, en ese que momento. por la sangre de Cristo en la cruz, mediando delante del Padre, Él le dice, por mi sangre, manda poder sobre el cura y sobre el signo el signo del para, agua. para que eso sea como si fuese yo mismo accionando. Accionando, exacto. Perfecto. Entonces, la cena pascual hebrea es una liturgia. Tienen un libro que se llama Haggadah. Haggadah. Y el orden es el ceder. Del ceder. ¿Qué te quiere dejar dicho con eso? Que esa liturgia tiene unos lineamientos igual que la misa. Igual que la misa. El misal. Un misal con un orden, una secuencia. Que a todo. propósito, a un liturgista le preguntaron por los excesos litúrgicos, le preguntaron, ¿y entonces qué es lo que tenemos que hacer? Y dice el liturgista, sencillo, solamente hay que seguir las rúbricas. La rúbrica, la letrica roja. La letrica roja que están en el misal y ya. No salga de ahí. No salga de ahí. Entonces, recuérdate que el judaísmo tiene
elementos. Me lo voy a decir, espérate. No lo digas. Eso, ¿quién cumpleaños? Eso a mí no me da eso de irme. Hay una Cuando discusión yo le ahí. escucho, Hay me una da eso discusión. de irme. Hay una discusión ahí. Mira, te voy a decir. Óyeme, y esto no es Vaticano II, todavía eso va para Sí. el tema de Vaticano II. Pero ya que tú lo mencionas, te voy a decir algo. Hay dos aspectos ahí. Eso debería hacerse fuera de la liturgia. Pero tiene una importancia, Raúl, tiene una importancia el hecho de que una persona que se siente feliz por el aniversario reciba una bendición especial del sacerdote. Eso tiene una importancia. Y lo hace, el sacerdote lo hace comunión, o sea, lo hace parte Acogida. Exacto, eso tiene un sentido de acogida. La verdad, en lo personal, a mí no me gusta mucho la liturgia porque es lo que tú dices. Yo conozco curas que ellos terminan toda su liturgia y solamente se queda en la parte en que el diácono dice vayan en paz y cosas, ¿verdad? Así. Y en ese intervalo, entonces ellos hacen avisos, sí. cumpleaños, y después entonces Sí. Es importante. Ahí yo voy prudente, así yo voy prudente. No, es importante la presentación de los niños y todo ese tipo de cosas. Es interesante. A la gente le gusta esa vaina. Le gusta esa vaina. Bueno, mira lo que hace. Yo tengo que mencionar al padre Kennedy porque es el párroco que Con lo que tú más interactuaste. más interactuado. Pero él, cuando se finaliza la misa, pueden ir en paz. Entonces, él dice, ahora por familias, yo me voy a poner aquí a bendecir con agua bendita. Y se hacen la fila la gente para... Hasta yo me pongo en la fila para que me caiga Te caiga tu agüita mi ahí. agua bendita. ¿Está mal? Está bien. Ah, pues Tú me acabas de decir que él termina. No, él termina, sí. Entonces. Te estoy chequeando a ver lo que va a decir. Mira cómo inicia el rito de la cena pascual judía. La mujer de la casa se pone un velo y enciende velas. ¿Tú vas viendo la similitud en la misa? Pero en la Santa Cena no había mujeres. Sí. La mujer de la casa. Se supone que había una mujer. Había una mujer en la casa. Aunque no la mencionen en los textos. Sí. Ok. La persona más Porque vieja. no todo hay que mencionarlo. Sí. La persona más vieja o importante de la casa preside la liturgia. O sea, tiene a alguien que se encarga de presidir. En la Santa Cena, Cristo era la persona más importante y él la presidió. La persona más joven, oye cómo empieza el rito, la persona más joven le pregunta al que preside, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? ¿Quién hizo eso en la Santa Cena? Juan, sin Juan, duda, que era el más joven. Éxodo 12, lo toma el que preside el Éxodo, sí. lo que leímos, lo lee completo eso. Eso 12, que es completo. Exacto, que en ese momento no tenía ni 12, ni nada, porque no estaba dividido. Todo un relato. Todo un relato. Para lo que nosotros hoy es Éxodo 12. Que gracias a Dios, quien nos dividió en capítulos y en versículos, lo dividió justamente igual. Exacto. ¿Cómo así? Sí, porque a veces hay cosas, hay capítulos que, por ejemplo, capítulo 13, del 1 al 25, ahí termina. Pero tú te das cuenta que el 14, 1 y 2 son continuación, están relacionados al anterior. Entonces, sí. Pero entonces, en ese completo. Exacto. Entonces, dentro de la cena pascual, hay copas que se utilizan. Está la primera copa, que es la copa del Kiddush o bendición, la copa de las plagas. De la plaga. La copa de la redención. De la redención. Que es la tercera, que esa fue la que Cristo dijo en el momento, no voy a beber esa copa hasta que esté en plenitud. Y entonces cuando está en la cruz, le dan a beber vino agrio. Que la traducción dice vinagre, pero es vino agrio. Después de ahí que él como que suspende y se va para el monte. Para el huerto de los olivos. Para el huerto de los olivos. Y ahí es que echa el pleito ahí es que él concilia. Exacto. La voluntad de él humana con la voluntad divina. Que eso fue una batalla. Oigan cómo dijo. Es más, mire, hay teólogos que dicen, Luis. El sufrimiento más grande fue ese. Que ya después que la aceptó ya, le dio para allá. Porque eso pasa con todos nosotros. Después que usted acepta y asume algo, ya. Lo difícil es aceptarlo y asumirlo. Después que usted asume el sufrimiento que llegó, y lo acepte, lo asumo, ya, te pueden pasar todos los días del mundo. Ya tú tomaste una decisión al respecto. Eso pasó con Cristo. Él tomó una decisión ahí en el monte y de ahí se encaramó. Y ahí se fue. Entonces, tenemos copa de la redención, copa del Jadén. Mira qué interesante, la copa de Elías. ¿Tú sabes qué hacía el judío? Sí. Que ponía una copa y nadie la tocaba y la ponía en la puerta. Porque hay una profecía que dice
que antes de que llegue el Mesías, llega Elías. Y me imagino que el vino que dejaban a Elías era el mejor, como la boda de Caná. Mejor vino para Elías. Y fíjate qué similitud hay, porque cuando llega, antes de llegar Jesús, llega ¿quién? Juan el Bautista, que va a representar a todo el profetismo. Ya, espérate, dame ese chin ahí, un paréntesis. Porque, Ajá, dale. Porque tú sabes que todo el que cree en astrología te coge el texto de los Reyes Magos para justificar su astrología. Sí. Pero todo el que cree en encarnación coge esos textos para justificar su encarnación. No. Entonces, vamos a explicar eso. Vamos a ver. Dale. O sea que póngame atención todos los católicos. Para que no te gallo bloqueando. Mire, no tenga yo bloqueando. Me faltó. Adelante. En el Antiguo Testamento, el ministerio profético, porque hay un ministerio profético en el Antiguo Testamento y un ministerio apocalíptico. El ministerio profético entra en crisis, es decir, los profetas entran en descrédito. Nadie está creyendo en descrédito. Entonces el ministerio profético cae. Y al caer, le da paso al ministerio apocalíptico. Pero ¿qué pasa? A partir de que el movimiento profético cae, los judíos tienen la esperanza de que el movimiento profético, el ministerio profético, un día renazca. Y creo que hay una promesa hecha. ¿Qué pasa? Que el judío es muy simbólico. Así como decir la ley es lo mismo que decir Moisés, porque Moisés es la ley. Así decir Elías es lo mismo que decir y los profetas. Los profetas. El ministerio profético. El ministerio profético. Entonces, para ellos Elías es el representante del ministerio profético que no muere. No el personaje, sino el ministerio profético no murió. No murió. Fue ascendido al cielo en un carruaje de fuego. ¿Me está copiando la idea? Sí. O sea, a partir de ahí ellos comienzan a esperar que ese carruaje de fuego que se fue, no Elías per se, la persona, sino el ministerio profético en la persona de Elías, un día va a volver, no como reencarnación, sino lo que va a volver es el ministerio, no la persona. Pero Raúl, ahora que tú dices eso, qué interesante eso, me gustó mucho eso. ¿Qué piensan los judíos de que hace tiempo que no le nace un profeta? Se supone que ellos están esperando ese ministerio profético. Los judíos han mostrado que tienen más esperanza que nosotros. Wow, sí. ¿Por qué? Porque tienen 2000 años y no 2000 años en esa vuelta, esperando a Elías primero. Y después al Mesías. Bueno, no hay problema, porque también nosotros tenemos que esperar la venida de Jesús. Sí, ya. La segunda venida. Sí. No nos riamos de ello entonces. Exacto. Bueno, entonces te decía sobre las copas. Mira qué interesante la cena pascual. Todos los elementos que tiene como con la misa. ¿Ve? Sí. Entonces, por ejemplo, la copa del Kiddush o bendición simboliza cuando Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. Sí. El que preside toma la copa y dice, bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Entonces, ellos durante el proceso comen que es igual a lo que dice lo que dice el sacerdote en el ofertorio. En el ofertorio. Ellos comen hierbas amargas, una mezcla de manzana llamada marrub y realizan varias oraciones, cantan los salmos. Sí. Por eso en el Evangelio tú te vas a dar cuenta que dicen, cantaron los salmos, porque es que está hablando de la cena pascual. Creo que el Salmo 118 y 113 me parece. Sí, el 117. Entonces, la segunda copa se llama copa de las plagas. Esta copa les recuerda cómo cayeron las plagas sobre Egipto. O sea, tú me estás diciendo, por ejemplo, las hierbas amargas y la pasta con la manzana y la copa, lo que hace que recuerdan los momentos difíciles allá en Egipto, en la esclavitud que y se trasladan a ese momento. A ese momento. Bueno, en la misa nosotros debemos obligatoriamente trasladarnos a la institución, a ese momento. Usted se pone en el lugar de Juan, el discípulo amado ahí. Ahí, frente al Señor. Y no solo a la institución, sino a todo el proceso, pero delante de la cruz. Cuando dije Juan, me refiero que tiene que ponerte como Juan a los pies de la cruz. Y al lado de María. Y al lado de María, pero también en la Santa Cena al lado de Cristo. Sí, así mismo. Porque yo estoy diciendo que la Eucaristía te va a recoger ambos rituales y te los va a sintetizar en uno. Mira qué interesante, ya para finalizar, porque esto es ritual largo. En una patena colocan 3 panes sin levadura. El que preside se lava las manos, toma el segundo pan, se llama aficomen, y lo esconden. Entonces hay como un juego.
y entonces se van a la otra mesa y comen el cordero. Entonces, Ya. el que encuentra ese pan, le dan un premio. Ok. Entonces, exacto, el que preside toma el pan, le da gracias a Dios, lo parte y se lo da a los demás. Todas toman un pedazo del mismo pan en señal de unidad. De unidad y comunión. Eso es, estamos hablando de la cena pascual. En la tercera copa es la copa de la redención. Les recuerda que el Mesías viene a redimirlo en Pascua. En Pascua. Ok. ¿Y cuándo vino Cristo? En la Pascua. En la Pascua. El que preside toma la Por copa. eso es que Juan, escúchame, señores, que yo tengo que... Está bien, está bien. Somos un monólogo, él solo no va hablando, no. No, claro. Por eso es que el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, mejor dicho, el domingo de Ramos es el día 10 de la semana pascual. ¿Sabe qué se hacía el día 10? Cada familia elegía su cordero. Y Juan lo que nos está diciendo es que cuando el pueblo elige a Cristo como Mesías, está eligiendo el cordero pascual. Ok. Que luego entonces a los 4 días es sacrificado. Sí, porque también había un ritual que se hacía en el Yom Kippur y también en la misma cena pascual. Tú no podías sacrificar cualquier cordero. Tú tenías que ir al templo, enseñárselo a los sacerdotes, a un sacerdote, Sí. que recuérdate que los sacerdotes oficiaban en nombre del sumo sacerdote. Sí. Pero todos los sacerdotes oficiaban junto con el sumo sacerdote y esos sumos sacerdotes tenían que revisar el cordero. Los teólogos dicen, Ujú. a respeto Luis, los teólogos dicen que en el Evangelio de Mateo, cuando interrogan a Cristo, el Sanedrín, interroga a Cristo en el templo, al final dice, y se dieron cuenta que no tenía ningún error. Algo así dice. Pero no me dejas de terminar la idea. Era para allá que iba. Pero está bien, está perfecto. Ya. ¿Por qué tú no puedes sacrificar ningún cordero? Porque tenía que ser el mejor de los corderos. O sea, tú tenías que ser, tú no podías buscar un cordero chueco, el enfermo, o el que le falta una pata. No. Tenía que ser. ¿Y quién lo certificaba? El sacerdote. El sacerdote. Y entonces decía, ese es apto para el sacrificio. Entonces ahí entra lo mismo con Cristo, lo que tú acabas de decir. Lo llevaron, le hicieron las preguntas, estaban haciendo ¿qué? Revisando el cordero, que ya había sido elegido. Y ya cuando lo condenan a muerte, ¿qué están diciendo? Él es apto para el sacrificio. Para el sacrificio. O sea, es una belleza. O sea, se cumplió todo lo del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver un poco, si nos da el tiempo, qué sucedió el año 33 de nuestra era, en la cena pascual. En la cena pascual. Jesús adelanta la cena para el jueves, porque lo permitía la Mishnah. Y les dijo, ¿cuánto he deseado cenar con ustedes esta Pascua antes de mi pasión? Será la última. Jesús había celebrado 19 Pascuas, pero esa era la más importante. Él empezó a los 12, ¿verdad? Sí, okay. Aproximadamente 19. La pregunta, como lo dijimos, la hizo Juan. Luego Jesús explica, y el rito continuó igual. Tomaron la primera copa, luego la segunda, comieron las hierbas, hicieron las oraciones, escondieron el pan. Encuentran el pan, Raúl. Sí. Pero ahí Jesús cambia el rito. Cuando le llevan a Jesús el pan, lo que debería hacer es simplemente repartirlo y todo lo comemos en comunión. En comunión. Pero Jesús dice, no, este pan es mi cuerpo. Que ahí fue, que selló. Recuérdate que en Juan capítulo 6, 51, había un discurso de Jesús diciendo que para poder tener vida eterna había que comérselo su carne. Sí. Entonces todo el mundo salió corriendo. Dijo, pero ¿quién entiende esta palabra? Eso es demasiado duro. Y después dice, ¿ustedes quieren ir también? Sí, que ahí es que Pedro dice, ¿y a quién iremos? ¿A quién Solo iremos, tú Señor? tienes palabra de vida eterna. Espérate, déjame terminar. Entonces, dale para allá. Cuando le llevan ese pan, él dice eso, lo que está en Lucas 19, dice, tomando un pan. ¿Cuál pan? El pan que habían escondido de los tres. Aficomen. Tomando un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y ahí va a decir, hagan lo mismo en memoria mía. O sea, ya ahí se transformó
No, digo, no transformó, transfiguró la cena pascual. judía. Los judíos tenían Y- más de 4.000 años más o menos, ¿verdad? Sí. Celebrando eso. Y él la celebra y la afecta, transfigurándose. Déjame machacar esto de transfigurar. Y no solo que la transforma, nos lo deja como un sacramento vivo. Vivo. Vivo Por eso te digo, para nuestro transitar. Recuérdate lo que estábamos hablando en el principio. Nosotros ahora estamos en el desierto. en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Que cayó maná. Entonces Jesucristo va a dejarnos un maná mucho más sabroso que el que comieron sus Y más padres. nutritivo. Y más nutritivo, porque es el espíritu Sí, que pero va. yo estoy diciendo transfiguró Ajá. y no transformó. Ajá. O no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Claro. Siempre digo a la gente, miren, a veces yo escucho personas decir, no, que Cristo se bautizó por humildad, porque él no tenía pecado. Y creen que están dando la respuesta correcta a ese drama, a ese evento, y no. Cristo se bautiza para afectar el ritual de Juan, no para que el ritual de Juan lo afecte a él. Ok. Y afectando el ritual de Juan, lo transfigura. Lo lleva a otra dimensión. A otra podríamos- lo planifica, mi hermano. Y eso fue lo que le hizo con la cena pascual. Entonces, igual, hermano. O sea, cada vez que Cristo se mete en uno de los rituales, lo trae él como Dios, afectándolo. No al revés, hermano. Entonces, suelten eso y que es por humildad. Es bonito por humildad, pero no fue por humildad. Él la tenía. Él se bautiza para afectar el ritual de Juan, porque el ritual de Y Juan transformarlo. únicamente era para arrepentimiento. Para mi hermano. arrepentimiento. Y después, al Cristo bautizarse, entonces el ritual pasa de ser arrepentimiento, perdón de los pecados, declararte como hijo de Dios y por consiguiente hacerte imagen de Cristo, y al hacerte imagen de Cristo convertirte en profeta, sacerdote y rey. ¿No es eso más completo que todo lo anterior? Excelente explicación, Raúl. Pero, Esa explicación me sorprendió más que la primera. ¿verdad? Vamos, que tú me dejaste abundar. Pues igual con la cena pascual, hermano. Igual que Él la la celebra para afectarla y llevarla a lo que es. A lo que es hoy a lo que Santa es Eucaristía. hoy la Santa Eucaristía. Señores, qué valor infinito tiene la Santa Misa. Nuestra exhortación ya final es que todo el que pueda asistir a misa. El mandato de la iglesia es los domingos. Raúl va los domingos. Pero lo ideal sería que se tome como una devoción y se vaya a diario. Sí, todos sí. los días. Siempre y cuando... Después que usted críe, Claro, esos siempre, tres muchachos, y siempre- esté pensionado, vaya a diario. siempre y cuando el trabajo te lo permita, porque tenemos la familia también que tenemos que atender. Yo voy la mayor cantidad que pueda durante la semana. Exacto. No puedo decir que voy diario, pero voy la Pero mayor va, cantidad. exacto. La mayor cantidad. Yo Entonces, antes yo iba más que sí, ahora. Sí. No, porque es que los tiempos van cambiando. Sí, a veces la dinámica de No, tu vida. Cuando yo era soltero, que me iba a trabajar, yo me iba a las 6 de la mañana a Jesús Maestro Ujú. y de ahí me iba a trabajar. Pues porque me casé con otro muchacho, me complica. Entonces Lucy vino a complicarte la vida. No. Lucy, Es juego. este Es era amigo juego. tuyo, Lucy. Es juego. Bueno, pues nada, señores, la invitación a que participen de misa. Aquí nosotros vimos varios aspectos de la antigua alianza que en nosotros los católicos se hace realidad. Es un privilegio Y miren, estar en la iglesia católica. si ustedes hoy, porque miren, yo estoy consciente de que aquí se dijeron cosas que ustedes nunca lo habían escuchado. No, pero no. No. Yo estoy consciente que aquí hemos dicho cosas que usted que está ahí de aquel lado, usted nunca lo ha escuchado. Y por consiguiente usted está maravillado y sorprendido. Bueno, pues si está maravillado y sorprendido, déle la campanita y comparta para que otros se maravillen y se sorprendan. Y déjame decirte algo. Nosotros aquí no hemos tocado ni un 1% del aspecto que representa. No. Y de lo que todo lo que se puede sacar bíblicamente de la enseñanza de Cristo. No, después de este video, vuelvan y vean entonces la película como complemento de los muñequitos estos de la Eucaristía. ¿Cómo se llama? El Gran Milagro. El Gran El Gran Milagro. Después de que vean este video, vuelvan a ver el Gran Milagro para que complementen. Bueno, pues despide Raúl porque ya. Señor, terminó. esto fue la fe del clan, las entrañas de nuestro credo. Hoy hablamos de la cosa más importante de nuestro credo, que es la Santa Eucaristía, de lo que nosotros creemos. Un aspecto. Un porque- aspecto porque importantísimo. Es infinito. De modo que ya ustedes saben, nos vemos. Dale.